¿Habías escuchado de Dietrich Bonhoeffer? Quédate para saber de quién se trata. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo y resistente alemán. Se ha cumplido el tiempo para el pueblo alemán de Hitler. Gracias a Hitler, Cristo, Dios y ayudante redentor se ha hecho efectivo entre nosotros. Así habló el pastor alemán Hartmann Gunnar. Otro pastor lo expresó de manera más breve. Cristo ha venido a nosotros a través de Adolfo Hitler. Tan abatido había sido el pueblo alemán después de la derrota de la Primera Guerra Mundial y la posterior depresión económica que el emblemático Hitler parecía ser la respuesta de la nación a la oración. Esto al menos para la mayoría de los alemanes. Una excepción fue el teólogo Dietrich Bonhoeffer, quien estaba decidido no solo a refutar esta idea, sino también a derrocar a Hitler, incluso si eso significaba matarlo. De pacifista a conspirador, Bonhoeffer no fue criado en un ambiente particularmente radical. Nació en una familia aristocrática. Su madre era hija del predicador en la corte de Kaiser Wilhelm II, y su padre era un destacado neurólogo y profesor de psiquiatría en la Universidad de Berlín. Los 8 niños fueron criados en un ambiente liberal, nominalmente religioso, y fueron alentados a incursionar en la literatura y en las bellas artes. La habilidad de Bonhoeffer en el piano, de hecho, llevó a algunos de sus familiares a creer que se dirigía a una carrera en la música. Cuando a los 14 años Dietrich anunció que tenía la intención de convertirse en un ministro y teólogo, la familia no estuvo contenta. Bonhoeffer se graduó de la Universidad de Berlín en el año 1927 y a los 21 años. Luego pasó algunos meses en España como pastor asistente de una congregación alemana. Luego regresó a Alemania para escribir un discurso que le otorgaría el derecho a un puesto en la universidad. Después pasó un año en Estados Unidos, en el seminario teológico con el nombre Unión de Nueva York. Esto lo hizo antes de regresar al puesto de profesor en la Universidad de Berlín. Durante estos años, Hitler subió al poder, llegando a ser el canciller de Alemania en enero del año 1933, y también fue presidente un año y medio después. La manera de expresarse y las acciones antisemitas de Hitler se intensificaron, al igual que su oposición, que incluyó personas como el teólogo Karl Barth, el pastor Martin Niemöller y el joven Bonhoeffer. Y junto con otros pastores y teólogos, estos varones organizaron la Iglesia Confesante, que anunció públicamente en su declaración de Bremen en el año 1934 su lealtad primero a Jesucristo. Rechazamos la falsa enseñanza de que la Iglesia puede y debe reconocer otros acontecimientos, otros poderes, otras personalidades y verdades como la revelación divina junto a esta única palabra de Dios. Mientras tanto, Bonhoeffer había escrito El costo del discipulado en el año 1937, un llamado a una obediencia más fiel y radical a Cristo y una reprensión muy severa al cristianismo cómodo. La gracia barata es predicar el perdón sin requerir arrepentimiento, bautismo sin disciplina eclesiástica, comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. Durante ese tiempo, Bonhoeffer le dio clases a pastores en Feinwald, en un seminario clandestino. Esto lo hizo debido a que el gobierno le había prohibido enseñar abiertamente. Pero después se descubrió y cerró el seminario. La Iglesia Confesante se volvió cada vez más renuente, esto al hablar en contra de Hitler, y la oposición moral resultó cada vez más ineficaz, por lo que Bonhoeffer comenzó a cambiar su estrategia. Hasta ese momento había sido pacifista y había tratado de oponerse a los nazis, esto mediante la acción religiosa y la persuasión moral. Se inscribió en el servicio secreto alemán para servir como doble agente mientras viajaba en las conferencias de la Iglesia en Europa. Se suponía que debía recopilar información sobre los lugares que visitaba, pero en cambio
estaba tratando de ayudar a los judíos a escapar de la opresión nazi. Bonhoeffer también se convirtió en parte de un complot para derrocar y luego asesinar al mismo Hitler. A medida que cambiaban sus tácticas, se fue a Estados Unidos para convertirse en profesor invitado, pero no podía sacudirse el sentimiento de responsabilidad por su país. A los pocos meses de su llegada, le escribió al teólogo Gamut Nikwak lo siguiente: he cometido un error al venir a Estados Unidos debido a este periodo difícil en nuestra historia nacional con el pueblo cristiano de Alemania. No tendré derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no comparto las pruebas de esta época con mi pueblo. Bonhoeffer, aunque estaba al tanto de varias tramas para matar a Hitler, nunca estuvo en el centro de los planes. Finalmente se descubrieron sus esfuerzos de resistencia, principalmente su papel en el rescate de judíos. En una tarde de abril del año 1943, dos hombres llegaron en un Mercedes negro. Metieron a Bonhoeffer en el automóvil y lo llevaron a la prisión de Tegel. Bonhoeffer pasó 2 años en prisión manteniéndose en contacto con familiares y amigos, pastoreando a otros prisioneros y reflexionando sobre el significado de la frase Jesucristo para hoy. A medida que avanzaban los meses, comenzó a delinear una nueva teología, escribiendo líneas enigmáticas inspiradas por sus reflexiones sobre la naturaleza de la acción cristiana en la historia. Dios permite que lo expulsen del mundo a la cruz. Él es débil e imponente en el mundo. Y esa es precisamente la única forma en que está con nosotros y nos ayuda. La Biblia deja bastante claro que Cristo nos ayuda no en virtud de su omnipotencia, sino en virtud de su debilidad y sufrimiento. La Biblia dirige al hombre hacia la impotencia y el sufrimiento de Dios. En otro pasaje mencionó: ser cristiano no significa ser religioso de una manera particular, creer que uno es algo sobre la base de algún método u otro, sino que ser un hombre, no un tipo de hombre, sino el hombre que Cristo crea en nosotros. No es el acto religioso lo que hace al cristiano, sino la participación en los sufrimientos de Dios en la vida. Finalmente, Bonhoeffer fue transferido a Tegel en Puchwat y luego al campo de exterminio en Flossenbürg. El 9 de abril de 1945, un mes antes de que Alemania se rindiera, fue ahorcado con otros 6 resistentes. Una década después, un médico del campo que presenció el ahorcamiento de Bonhoeffer describió la escena. Los prisioneros fueron sacados de sus celdas y escucharon el veredicto de la corte marcial. A través de la puerta entreabierta en una habitación de las cabañas, vi al pastor Bonhoeffer, antes de quitarse el atuendo, arrodillado en el suelo orando fervientemente a su Dios. Me conmovió profundamente la forma en que este hombre oraba, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchaba su oración. En el lugar de ejecución volvió a orar y luego subió los escalones hasta la horca. Lo hizo valiente y sereno. Su muerte se produjo en unos pocos segundos. En los casi 50 años que he trabajado como médico, nunca he visto morir a un hombre con tanta sumisión a la voluntad de Dios. La correspondencia desde la prisión de Bonhoeffer fue finalmente editada y publicada como Letters and Papers from Prison, es decir, cartas y documentos desde la prisión, lo que inspiró mucha controversia y el movimiento de la muerte de Dios. Esto en la década de 1960, aunque el amigo cercano y biógrafo de Bonhoeffer, Everard Bidwy, dijo que Bonhoeffer no quiso implicar tal cosa. El costo del discipulado, así como la vida juntos, basada en las enseñanzas en el seminario, continúan siendo clásicos devocionales. Ahora ya conoces quién fue este gran teólogo alemán. Compártenos tus dudas en los comentarios y los veo el próximo capítulo en Una mirada al pasado.